primera consideración que tienen que tener es que ambas son mediadores de la regulación de la presión arterial, ¿no? Ambas van a jugar en lo que vendría a ser el medio interno con la finalidad de incrementar lo que vendría a ser la presión o el volumen de líquido. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender como proceso, ¿no? Entonces, la aldosterona es una hormona y la hormona biológica obviamente también. Ahí vienen algunas diferencias, ¿no? Primero en síntesis, en mecanismo de proceso y respecto a lo que vendría a ser lugar de acción. Desde el punto de vista de síntesis, primero, la hormona antidiurética, lo vimos hace un rato con el caso que hicimos, ustedes saben que se sintetiza en el hipotálamo, ¿verdad? En el núcleo supraóptico y paraventricular, sobre todo en el supraóptico, que paraventricular está relacionado un poco más a la oxitocina, ¿ya? Es decir, les digo ambas, más que por nuestro examen, por exámenes tipo en nada presentado, porque a veces les ponen ambos núcleos en algunas preguntas y ambos son válidos, ¿no? Pero si te preguntan cuál tiene mayor relación, en realidad el supraóptico juega más con lo que vendría a ser la antidiurética y el paraventricular, porque juega más con la oxitocina. ¿Y por qué las dos van de la mano o están asociadas? Por el hecho de que luego se almacena en la neurohipófisis, ambas se almacenan en la neurohipófisis. Una cosa es el hipotálamo, ustedes saben, y otra cosa es la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, que se encuentra en la silla turca, el hueso esfenoide, ¿no? Entonces, si es que se almacenan en la neurohipófisis, van a estar ahí y son los estímulos que lo van a liberar. No vamos a hablar de oxitocina ahorita, pero sí la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, te decía una pregunta que les hemos hecho varias veces: ¿cuál es el estímulo más importante para que se libere? El incremento de la osmolalidad, ¿no? Es decir, aumenta la osmolalidad porque hay mayor concentración de solutos, ¿verdad? ¿Por qué puede incrementar el soluto? Porque ingieres mucho soluto, acuérdate cuando comes mucha sal o tomas mucho dulce, te hace. O la otra es porque pierdes mucho solvente, ¿no? Entonces, cuando te das una maratón y no te hidratas, estás perdiendo más solvente que soluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la osmolaridad aumenta. Está mayor de 300 miliosmoles por litro de agua plasmática. Al aumentar la osmolaridad, lo que va a suceder es que se va a censar, hay un cambio, lo censas, y son los osmorreceptores, y lo que van a hacer es liberar a la hormona del hipotálamo. De la hipófisis. No, de la neurohipófisis. En las claves puede venir neurohipófisis o puede venir hipófisis lóbulo posterior, porque la anterior es la adeno. A de anterior, A de adeno. ¿Está bien? El posterior sí es la neuro. Se libera y es una hormona. El concepto de hormona te hace recordar que tiene la facultad de distribuirse por el torrente sanguíneo y puede llegar a lugares distantes. Eso es un tipo de comunicación celular, ¿no? A diferencia de los péptidos gastrointestinales, no todos tienen esta denominación porque algunos juegan al costadito nada más, ¿no? Es una comunicación paracrina, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que juegan en sus mismas células, son autocrinas, pero el endocrino hace que se pueda distribuir por todo el torrente, ¿no? Por ejemplo, la TSH que preguntaba Melinda es una hormona, por eso que puede llegar a varios órganos, ¿no? ¿Ya? Y igual que la T3 y la T4, luego se sintetizan. Bueno, entonces, cuando ya tenemos a lo que vendría a ser la hormona antidiurética, la hormona antidiurética llega a las células principales del túbulo contorneado distal o conector, y ahí es donde tienen que recordar que llega a este receptor que es el V2. Esa es una de las preguntas tipo, ¿no? Primero, ¿dónde se ubica el receptor? El receptor se ubica en la membrana, es un receptor de membrana. ¿Por qué? Porque la hormona es una hormona peptídica. ¿Okay? Esa es la razón por la cual se encuentra en la membrana. Es decir, todo lo que hemos hablado, MP, ¿no? ¿Qué más? Proteinquinasa, todo lo mismo, porque es que las cascadas son las mismas, sí,
Las cascadas son las mismas. Porque todo es GS. Al final, la cascada es una indicación. El segundo mensajero acá viene a ser AMP ciclo. ciclo. ¿De alguna manera la fosfodiesterasa también actúa aquí? Sí, porque es un inhibidor. ¿Por qué creen que los inhibidores de la fosfodiesterasa pueden tener efectos secundarios sobre el agua? Porque estás jugando con espejos. Los efectos secundarios tú los deduces porque sabes en dónde juegas, que es, no los memorizas. Ahí están los efectos. Pero no vamos ahorita a marearnos, pero para que ustedes, los que ya lo tienen más consolidado, se den cuenta, ¿no? Porque ¿qué hace que la pKa aumente? Esto, que se exprese la coaporina 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si la pKa no se expresa? La coaporina 2 no se expresa. ¿Y si no se expresa la coaporina 2, se puede resolver el agua? No. Entonces, ¿podría tener una repercusión sobre la bulimia, el uso de las fosfodiesterasas? Claro. Entonces, esas cositas, ustedes tienen que ya, a medida que vayan avanzando, y más aún si van a hacer esas especialidades, tratar de cuestionarse, ¿no? Verificar. Todo tiene un porqué. ¿No? Algunos efectos secundarios se denominan idiosincráticos, es decir, es la idiosincrasia del paciente, pero algunos sí se saben el porqué. ¿No? Por ejemplo, en fármaco, a los chiquitines, yo les digo que me digan el porqué de los efectos secundarios. Si son idiosincráticos, los que sí se saben el porqué, que digan el porqué, porque en el porqué tú estás recordando esas cosas. Ahorita no nos vamos a entrar en ese mundo mucho, pero por lo menos sí recuerden, y los que ya han entendido lo que hablé hace un rato, con mayor razón. Entonces la coaporina 2, que vimos en la pregunta ¿no? En la pregunta que vimos en la mañana, solo la clave era coaporina, ¿no? Pero le dije que era coaporina 2, ¿en qué cara sería esta? Luminal. Porque esta es la luz. Pues. Si todo sigue su recorrido, se va a ir a la orina. ¿No? Si todo sigue su recorrido, se va a ir a la orina. ¿O no? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde se va a ir? A la orina, pues. ¿Dónde más se va a ir? Claro, se va a ir por la orina. Pero lo que tú quieres hacer es que lo que tú necesitas con la hormona es, ¿cuál es el objetivo pues, de la hormona? ¿No? El objetivo de la hormona es incrementar el volumen. Entonces, en esta situación no te conviene perder agua. Lo que tú más bien necesitas es reabsorber agua. Por eso reabsorbes. Esa es la cara lineal. Y esta es la cara vasolateral. En la cara vasolateral también este proceso expresa dos coapolinas, la 3 y la 4. Porque una cosa es ya, el agua ingresó aquí, pero el agua se tiene que ir acá. No, el agua tiene que ir ahora a la sangre, no, al plasma. Al plasma, porque de esa forma luego vas a incrementar el volumen. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes revisen luego los que lean un poquito más de fosfodiesterasa. ¿Cómo juegan con esas coapolinas? Pues se van a expresar, ya no. Entonces, de esta manera, la hormona tiroidea favorece el incremento del volumen. Lo otro es la aldosterona. La aldosterona, lo voy a hacer aquí en el mismo dibujo porque seguimos la misma salud. Dime. O sea, bloquea la coaporina 2. No bloquea, las expresa. Las hace que estén presentes para que reabsorban. Si tú bloqueas, también no reabsorben. Tú necesitas que reabsorban. Necesitan expresarse. Tú no las bloqueas. Tú haces que la hormona hace que se exprese. De esa manera, reabsorben. Si tú las bloqueas, ya no reabsorben. ¿Ok? ¿Está bien? Por ejemplo, ahí la V2 llega a ser un target. Antes de pasar a la aldosterona, en dos situaciones que les hemos preguntado. Una es en la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Donde el receptor V2 está bloqueado. Si está bloqueado, digo, ¿qué va a pasar? Estamos a nivel renal, porque también hay diabetes insípida central. El problema está arriba, en la síntesis. Pero acá sí hay hormonas, el problema es que es su receptor. ¿Qué va a pasar? Bien, bien. ¿Qué va a pasar? Lo opuesto, pues lo que he dicho. ¿Qué va a pasar?
por ende se pierde agua. Por eso que la diabetes insípida no es que sea el aumento de la orina por la glucosa, sino porque no se está absorbiendo agua, se pierde más volumen. Es poliuria, pero no por glucosa. Por eso. Y la otra es la desmopresina. La desmopresina es un análogo del V2, más bien va a estimular a que se reabsorba. Por eso hay un test de desmopresina, pues, para ver si el problema es ese en estos pacientes. El target es V2. Y les hemos preguntado a ambos. Y el otro es el alcohol, ¿no? Porque el alcohol también bloquea este nivel. Y de esa manera hace que orines o que no orines. Que orinas. Ahí no creo que alguien va a fallar, todos se acordarán, ¿no? Lo que han visto, porque ustedes no toman. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ahí está. ¿Hasta ahí está bien? Eso es la aldosterona. La aldosterona viene de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene corteza y tiene médula. En la médula se da la síntesis de catecolaminas. Lo que tienes que recordar aquí es el proceso que se da que se llama metilación. Es decir, la norepinefrina se transforma en epinefrina. Es lo que tienes que recordar, se hemos hablado mil veces. O noradrenalina es adrenalina, porque es lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el proceso? Metilación. ¿Cómo se llama la enzima? Iván, ¿cómo se llama la enzima? Metil. ¿Por qué? Gracias. ¿Ya? Si el proceso de metilación, se llama metilación. ¿Qué situaciones clínicas hemos visto ahí? Hemos visto dos. En médula. En insuficiencia sería todo, ¿está bien? Pero en médula vimos dos. Y han visto en pediatría. Es el feoplomocitoma en adultos y el neuroblastoma en pediatría. Son tumores de la médula. ¿Qué clínica van a tener los pacientes? ¿Una clínica simpática o parasimpática? Simpática. A diferencia de la intoxicación por órganos controlados, donde la clínica es colinérgica, es parasimpática, aquí más bien la clínica es simpática, es adrenérgica, porque va a haber mayor cantidad de catecolaminas. El paciente va a venir con hipertensión, ¿verdadero o falso? Sí. ¿Verdadero? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dime la descarga. ¿Por qué? Usted tiene que decir así, ¿no? La adrenalina va al alfa 1, GQ, incrementa la resistencia vascular periférica, incrementa la atrofia. Así me tienen que decir. Por eso hay hipertensión. Habría midriasis o miosis. Midriasis. ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. ¿Por qué receptor? Beta 1 ¿qué es? Beta 1, que no se usa el receptor. Entonces el paciente tiene una clínica adrenérgica. A diferencia del otro, del DAMUS, que todo era colinérgico. En el DAMUS había miosis, ¿no? Aquí hay midriasis. Y el neuroblastoma es lo mismo, pero es en niños. ¿Ya? Ahora, en la corteza hay la mnemotecnia del Kaplan, para recordar, porque aquí sí hay tres Kaplan, ¿no? Que es el GFR, que es el GFR, que es las tres S, ¿no? Salt, sugar, and sex, ¿no? Está mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. No vamos a profundizar en andrógenos porque es endocrino, ¿okay? Pero sí en los anteriores, sobre todo en los minerales, porque el mineralocorticoide que estamos estudiando justamente es la aldosterona, y ahí viene. Viene la corteza de la capa glomerular o glomerulosa, como quieran llamar. Ahí hay un receptor AT1, pues la angiotensina 2, dentro de sus propiedades fisiológicas, está a favorecer la secreción de aldosterona al llegar a su receptor de la corteza en la capa glomerular o glomerulosa. ¿Cuáles son las propiedades de la angiotensina 2? Ya lo dijimos, ¿no? Su construcción,
remolamiento cardíaco, favorece la secreción de la hormona tiroides, favorece la actividad simpática y sobre todo pues secreta aldosterona, ¿no? Entonces, ya saben de lo. ¿Qué situaciones hemos visto aquí? Como dijo Enian, sí, la insuficiencia suprarrenal, que se le hemos preguntado. Pues la insuficiencia suprarrenal se repercute sobre todo. Y lo vimos con un caso muy particular de Perú, ¿no? Que es con post-TB, ¿no? Post-tuberculosis, obviamente adrenal, no pulmonar, ¿no? Y después de eso va a ser insuficiencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Con la aldosterona. ¿Cómo hablaría el paciente? ¿Con hipertensión? No, porque a mí va a haber disminución de la aldosterona, ¿no? Y la otra situación que hemos visto aquí, que también les hemos preguntado muchas veces, es el síndrome de Cohn, que es un tumor acá. Es decir, va a haber más aldosterona. Entonces el cuadro se llama hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué primario? Porque el problema está ahí, de la misma edad. El paciente va a tener más aldosterona. Todo lo que haga la aldosterona va a estar exacerbado, ¿no? Estas son las situaciones que hemos visto, las que hemos preguntado a lo largo del curso. ¿La aldosterona qué hace? La aldosterona, pues, esta no actúa en membrana, esta actúa ahí a nivel intracelular, eso es una pregunta típica, actúa dentro de la célula, actúa en el receptor de mineralocorticoides, eso es su target, aquí juega la espironolactona, ¿no? Es un fármaco que bloquea ese receptor. Este ligando, la aldosterona, ¿por qué no actúa en la membrana? Porque a diferencia de la hormona tiroides, la aldosterona es una hormona esteroidea. Entonces tiene la particularidad de ser liposoluble, atraviesa, por eso puede atravesar la membrana, porque es liposoluble. Y al ingresar, y esa es una pregunta tipo, porque es una pregunta teórica que te hace ver si el estudiante reconoce el tipo y la característica de la aldosterona. Al activarse el RMS, vamos a ponerle color morado, se expresan dos mediadores muy importantes: el ENAC No ronca. y el RONCA. Solamente digo que tomen atención porque habrá señales. El ENAC y el RONCA son los dos mediadores que ya lo hemos hablado. Se van a expresar. El ENAC son los canales epiteliales de sodio y el RONCA son los que están asociados a potasio. ¿Qué hace el ENAC? El ENAC, como pongo la flecha, reabsorbe sodio. Y el RONCA lo que hace es secretar potasio. Entonces, la aldosterona lo que hace es jugar en su receptor de membrana, ¿verdad o falso? Falso, porque es un receptor intracelular. Y al estimular su receptor intracelular, ¿qué va a pasar? Se expresa el ENAC y el RONCA. Sí, ¿en qué cara de la célula? Luminal. Estamos en la luz. ¿Se entiende? Pues no vas a reabsorber el sodio de la sangre. ¿Tendría lógica? No. Además no sería reabsorción, sería secreción. Entonces reabsorbes el sodio y el sodio, ustedes saben que jala agua. De alguna forma también activa las acuaporinas para jalar agua. Y de esta forma también incrementar el volumen de líquido extracelular. En consecuencia, las acuaporinas también se llegan a activar, pero gracias a la actividad del ENAC. ¿El ENAC lo hemos visto como target? Sí. ¿Qué fármaco bloquea ahí? La amilorida en inglés. Sí. Y en RONCA, más que fármaco, vimos el síndrome de Barr. ¿Ya? ¿Síndrome de qué? Barr. Entonces, incrementamos el volumen por aquí y también incrementamos el volumen por acá. Es decir, ambas incrementan el volumen, pero de manera diferente. En caso de la aldosterona lo hace estimulando y expresando la ENAC y el RONCA, en cambio el otro lo hace
¿De qué forma? Jugando con su receptor y con las apolinas de manera directa. Fisiológicamente ambas regulan la volemia, sí, pero lo hacen de manera diferente en tiempo, ¿no? El sistema renina-angiotensina de aldosterona es un mecanismo a largo plazo. En la literatura se dice que la hormona tiroirética juega a mediano plazo. Y el que juega de manera rápida es el simpático. Como siempre recuerden, todo lo que te pasa ahorita es simpático. Ahorita hay un terremoto, eso es simpático, ¿no? Ahorita me estoy desangrando, eso es simpático. Pasan unos minutos, tampoco es que va a pasar años, ¿no? Pasan unos minutos y se activan los otros. Ahora, aquí espironolactona, no se olviden. Por eso se llama diurético ahorrador de potasio. Porque al no expresarse el ronca, el potasio se va a secretar. Ya no. A diferencia de la furosemida, ¿no? La furosemida es un diurético de asa, pero este sí juega con el NKC, que también ayer vino, eso saben los muchachos, ¿no? El sodio potasio 2-cloro, que es un sim portador, y lo que hace es depletar potasio. La furosemida es bueno para mover volumen, pero el problema está en que baja el potasio. Y la espironolactona más bien ayuda, pues se conoce como diurético ahorrador, porque al no expresarse el ronca, no sé. Aquí lo que a veces la gente se confunde con lo que son las caras. Recordar que el ENaC que ronca está en la cara luminal. Recordar que el ENaC reabsorbe sodio y el ronca secreta potasio. Si el potasio aumenta en la luz, se excreta, obviamente. Porque ¿a dónde se va a ir? A la orina. Si ya está en la luz, se va a ir a la orina. Otro concepto aquí importantísimo es con la clínica. Por ejemplo, en el síndrome de Cohn. A ver, en el síndrome de Cohn, Albert, ¿qué va a pasar? Cuéntame. ¿Cómo sería la presión? Ahí tu abogada Elian te está ayudando, ¿sí? De Cohn. ¿Te fuiste? Pues cuando hables de a ver, va a haber debilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Por la hipocalemia. ¿Tiene lógica de que hay hipocalemia? Sí, ¿por qué? Aquí va a haber hipocalemia. Muy bien. O hipopotasemia es lo mismo. ¿Por qué? Porque el potasio se va a secretar más que la luz. Entonces se va a perder más potasio. Porque está exacerbado. Una pregunta de endocrino, cardio, del capítulo en el que quieras encontrarte. ¿Cuáles son los mecanismos mejor dicho, quiénes son los mediadores de la homeostasis del potasio? Es la aldosterona. La aldosterona nos ayuda a que el potasio no incremente nuestro líquido extracelular. Hace que lo eliminemos. Porque el potasio debería estar entre 3.5 o 4.5 miliequivalentes por litro. Entonces, la aldosterona es un mediador muy importante para la homeostasis del potasio. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué más? Entonces, esto, como muy bien dice Lian, puede generar debilidad, pero también puede generar problemas cardíacos. ¿No? ¿Qué va a pasar? Onda T apagada. Onda T apagada, ¿no? Porque la hipocalemia también es el potasio. Ustedes saben que es importante para la repolarización ventricular. Entonces tiene lógica que sea con la onda T, que es el que traduce la información de la repolarización ventricular. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de la hipocalemia, ¿cómo sería la presión? Sí, mucha aldosterona. El paciente va a tener hipertensión porque estás absorbiendo tanto sodio, jalas más agua, incrementas el volumen. Entonces el paciente va a venir con hipertensión, hipocalemia, y el potasio en la orina, ¿cómo va a estar? A ver, Brian, ¿por qué sería disminuido? Cuéntame, ese descubrimiento. No sé si está diciendo que no la sodio porque la temperatura está aumentada. Claro, la aldosterona normalmente va a hacer que desactive los compresores, va a ir al RMC, y esto va a activar el ENaC y el ronca. Si el ENaC apura el sodio, se va a secretar menos sodio. Entonces, pero como está aumentado, te va a aumentar más. El ronca, no, pero el ENaC está bien, el ENaC va a estar aumentado. No es que va a estar aumentado el ENaC. La acción sí. va a estar exacerbada, va a estar más problemática, pero el ronca también, va a secretar más potasio. Entonces, ¿cómo el potasio está disminuido? También tendría que estar aumentado. Tendría que ser hipercaliuria. Cuando estás botando
sodio sí se reabsorbe, pero el potasio más bien aumenta en orina. Si tú le haces un examen de orina, el paciente va a tener incremento del potasio. Porque lo estás perdiendo en plasma, por eso tienes hipocalemia. ¿A dónde se ha ido? A la orina. ¿Cómo sale el agua del espacio intersticial? Con las ecoporinas igual. Con las ecoporinas. Al final, la expresión del enacle ronca de manera subsecuente hace que las ecoporinas se expresen. ¿Cuál es el principal? Iguales, son las mismas. Las ecoporinas a este nivel son las mismas, porque hay un montón de ecoporinas, ¿no? Pero estamos hablando a nivel de ese cerebro, ¿no? En el cerebro son las ecoporinas, ¿no? Ustedes saben que bastantes. Hay más o menos como 22 isoformas de ecopolina. Ustedes solamente tienen que saber 3. ¿Está claro? Entonces, más masticado que chicle no puede estar, ¿no? No sé, habrá señales. No sé si tienen alguna duda. Discúlpame. Habría que aplicarle a un paciente con hipercalemia. ¿Con hipercalemia? Ajá. ¿Podría? Sí, podría. ¿Alguna duda? B grado. Eso, claro. Pero abajo lo opuesto. La diabetes nefrogénica, lo que sucede es que no está actuando esa receptor. ¿Dudas? A ver, esto. No sé. ¿Lo tienen claro? Yes. Si viene esto y falla, les bajo puntos. No. ¿Por qué? Si me están diciendo que todo está claro. Pero a nivel masticado. Si toma así cualquier cosa de cual, saco 20. ¿Ah? Es síndrome de Bartter. No le des ni idea. A ver, amigos. Ahorita ese tema está enfocado por la parte más cardiovascular, ¿no? Por la bulimia. No estamos, por eso no hemos profundizado en Bartter porque es una coma renal. Pero igual lo deberíamos saber. Pero esto, si bien es cierto, es renal de alguna manera, pero es porque es cardio, porque es el sistema renal de la aldosterona, ¿no? Es un mecanismo de regulación. Ese sistema tiene que saberlo. Muy bien, jóvenes Jedi. ¿Qué es lo que van a estudiar más tarde, igual con César? Revisen, por favor, bien la parte de infartos, las derivadas y las caras. ¿Ok? Y revisen, por favor, esta curva de... También lo hemos visto y ustedes me han grabado con todos los scraps, ¿no? La de curva volumen-presión ventricular. De volumen sistólico, volumen telediastólico, ese esquema revísenlo, deben tener el video ahí, ¿sí? Vean eso, ¿ya? Y más bien con lo que César aguanten en la tarde de grabación, ¿ya? Dudas, preguntas de que vayan a comer y regresen a la 1:30, ¿no? Que es con César. 1:50, creo. Por eso, porque coman más. ¿Dudas? Todo claro. Ya les dije ya que lo que hemos estado hablando. Que pega aquí la cosa. Y de gastro solo sé que... Doctor, de gastro solo a nivel de secreción. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Secreción y qué más? Y los prácticos, pues todos. Ah, ya. No toma nada de vascularización. No, ya.
porque me estresa. ¿Sí? Revisen las cosas que hemos conversado asociado a lo que estamos diciendo que revisen, más lo que ambos hemos conversado, que prácticamente o es lo mismo o andamos un poquito más, de repente ahorita el doctor lo vuelve a hacer y ahí ahonda más, ¿ok? O de repente él profundiza un poco más ahorita en la de curva volumen presión, pero ese tema ya está bien, es decir, me han grabado todos los salones de 1 hora, miren, ¿sí? Y eso también, ¿cuántas veces me han grabado? Vale. Entonces, tiene. ¿Ya?